Los elementos necesarios para hacer esta práctica son una placa base, un disipador, un procesador y un módulo de memoria, unos guantes, un destornillador de punta plana, una fuente de alimentación y un cable de panel frontal que contenga un pulsador y un LED para ver si el ordenador está encendido o apagado. Cogemos la placa base y la posicionamos en una posición que sea cómoda para nosotros. Una vez que tenemos la placa base colocada, tenemos que poner el procesador. Lo que tenemos que hacer es colocar el procesador, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Intentaremos no tocar nunca la parte trasera o la parte de abajo del procesador. Para colocar el procesador, levantar esta palanca, ¿vale? Y subir esta, ¿vale? Y tendremos que poner el procesador en ese zócalo, ¿vale? El zócalo es un zócalo CIF, por lo tanto no hay que hacer presión a la hora de colocarlo. Si nos fijamos bien, el procesador tiene dos muescas aquí, ¿vale? Estas muescas tienen que alinearse con las muescas que hay del mismo tipo en el procesador. Por lo tanto, en este caso el procesador lo tenemos que colocar así para que coincidan las muescas. Pues lo ponemos encima y encaja perfectamente. Esto quiere decir que el procesador está bien colocado. Una vez que tenemos colocado el procesador, simplemente tenemos que bajar la palanca, ¿vale? Y apretar un poco para colocar la palanca en su sitio. De esta manera habremos colocado el procesador correctamente. A continuación colocaremos el disipador, que está aquí, ¿vale? El disipador tiene una serie de patas, ¿vale? Las cuales, cuando están en posición abierta, están así como se pueden apreciar, ¿vale? Vamos a apartar la placa base para que se vea mejor, ¿vale? En esta posición se puede apreciar que la pata está completamente abierta, ¿vale? Y cuando apretemos, ¿vale? Lo que va a pasar es que se va a producir un clic y va a aparecer esta pata negra. Esto lo que va a hacer es separar las dos patas blancas que tiene e impedir que el disipador se salga. Por lo tanto, nuestro objetivo es primero tener todas las patas abiertas, ¿vale? Para abrir todas las patas, nos fijamos que en la parte superior tenemos una flecha. La flecha indica la posición que debemos de girar dicha pieza para abrirlo. Como lo que nosotros queremos hacer es cerrarlo, lo que tendremos que hacer es posicionar todas las patas en la posición contraria a la flecha que aparece. Muy bien. Una vez que están todas colocadas en su posición, comprobamos que no hay ninguna cerrada, están todas abiertas, ¿vale? Y ya podremos utilizar el disipador. Volvemos a coger la placa base. Bien. Y antes de poner el disipador, en este caso este disipador no lleva pasta térmica incorporada, por lo tanto hay que instalarle la pasta térmica. Nosotros estamos usando una jeringuilla muy grande de pasta térmica, normalmente nos vendrá una jeringuilla pequeñita de pasta térmica, y aunque es pequeñita no debemos echar toda la pasta térmica que viene en la jeringuilla. Tendremos que echarla en la superficie del procesador, ¿vale? De tal manera que cuando pongamos el disipador, la pasta térmica se extenderá. No debemos de echar pasta térmica en los bordes del procesador, porque al chafar o al poner el procesador, lo que haremos es hacer que se derrame hacia los lados la pasta térmica y cubra partes que no queremos que se caliente, ¿vale? Por lo tanto, echaremos lo que veamos nosotros suficiente, ¿vale? Pensando siempre que después se va a extender y va a cubrir una mayor superficie de la que estamos poniendo. Más o menos que cubra toda la superficie, ¿vale? Y nunca nos acercaremos a los bordes. Una vez que hemos echado la pasta térmica, ya podemos poner el disipador. Para poner el disipador nos fijaremos en dónde vamos a conectar el conector del ventilador del disipador. Sabemos cuál es el conector porque claramente pone CPU fan. Fan es ventilador en inglés, CPU es CPU, por lo tanto ese es el conector. En este caso el conector lo tenemos aquí, ¿vale? Por lo tanto el disipador lo pondremos así, de tal manera que el cable
llegue fácilmente a su conector. Si lo pusiéramos al revés, el cable no nos llegaría y por lo tanto no podríamos ponerlo. Pues una vez que sabemos que ya lo vamos a poner así, simplemente tenemos que posicionar el disipador con todas las patas abiertas en su posición. Vemos que coinciden todos los agujeros, ¿vale? Y ya podemos apretar, ¿vale? Simplemente levantamos un poco la placa base y apretamos, ¿vale? Oímos un clic. Ese clic quiere decir que la pata se ha metido en su posición correcta. Una vez que hemos apretado una, apretamos la de la posición totalmente contraria. Apretamos la contraria, oímos un clic, eso que está conectado. Vamos al siguiente, oímos otro clic y el último, oímos el último clic. Una vez que están todas las patas conectadas, simplemente conectamos el conector del disipador. Como podemos apreciar, el disipador está bien conectado, por lo tanto hemos hecho bien el trabajo. La siguiente opción es poner la memoria RAM. Existen distintos tipos de memoria RAM y debemos seleccionar un módulo de memoria RAM que sea adecuado para nuestra placa base, en este caso DDR2. En este caso podemos ver que tenemos 4 zócalos de memoria coloreados de color diferente. Esto quiere decir que esto es una placa base dual channel, es decir, que podemos poner módulos en pares para que vaya la memoria más rápido. Bien, en este caso solo tenemos un módulo y 4 zócalos. Lo podríamos poner en cualquiera de ellos y el ordenador funcionaría igual. Pero para ser ordenados, lo más adecuado es utilizar el primer zócalo. Aquí vemos que pone DIN 0, por lo tanto es el módulo DIN primero, el 0, empieza 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, lo conectamos en el DIN 0. Bien, aquí vemos que la memoria tiene un hueco, ¿vale? Ya sea DDR, DDR2, DDR3 o DDR4, tienen un hueco. Este hueco tiene que coincidir con el hueco que hay en la placa base. Como podemos apreciar, no coincide, por lo tanto no es esta la posición. Habría que girar el módulo y ponerlo en la posición correcta. Ahora podemos comprobar que coincide el hueco con el hueco. Por lo tanto, ya podemos poner el módulo en su posición. Ponemos el módulo en su posición y apretamos ligeramente. Al apretar hacia abajo, las dos patitas que tenemos en los extremos harán clac y se unirán. Por lo tanto, apretamos y ya está. ¿Vale? Acabamos de poner la memoria correctamente. Como podemos apreciar, la memoria ya no se quita. El siguiente paso será conectar los conectores del panel frontal, tanto el botón de encendido como la luz de encendido. Para saber cómo conectar esto deberemos de mirar el manual. En el manual nos indica en qué posición se encuentran los conectores del panel frontal y también cómo conectarlos. Si conectamos el Power Switch de manera incorrecta, es decir, en vez de conectarlo así, no pasará absolutamente nada. Más aún, seguirá funcionando. Cuando son pulsadores, los pulsadores da igual cómo los pongas, así o así. En el caso del LED de encendido, sí tiene polaridad, por lo tanto, si lo ponemos así o lo ponemos así, será diferente. Si lo pusiéramos de manera incorrecta, el LED de encendido no se encenderá. Pues vamos a conectar tanto el botón de Power, que es aquí, como el LED de encendido, que en este caso es así. Bien. El último paso que debemos de hacer es conectar la fuente de alimentación. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Bien, esta fuente de alimentación tiene un botón de encendido o apagado. Tenerlo en cuenta a la hora de encender el ordenador. Si lo tenemos en la posición apagado, aunque pulsemos el botón de encendido, el ordenador no encenderá. Y esta es la posición de encendido. Vale. Lo dejamos en la posición de apagado. Ponemos la fuente de alimentación al lado y conectamos los dos conectores. Los dos conectores, para que un ordenador funcione, necesitamos conectar el conector de 24 espigas, que es este, del cual se le separan 4, porque puede ser un conector de 20 o de 24 espigas. La posición de este conector es aquí. Vemos que aquí tiene una pestaña, pues la hacemos coincidir con la pestaña que hay ahí. Si intentáramos conectar esto de manera incorrecta, no nos dejaría, ¿vale? No podemos meter este conector de manera incorrecta. Bien, conectamos, empujamos un poco y ya está.
Una vez que hemos conectado este conector, pasamos a conectar otro adicional de 4 que normalmente está cerca de la CPU. Vale. Este conector en este caso es de 4, pero según la placa base puede ser de 4, de 6 o de 8. Una vez que hemos conectado todos los cables, simplemente nos hace falta conectar a la corriente la fuente de alimentación, pulsar el botón de encendido de la fuente de alimentación y hacer la prueba. Simplemente pulsamos y como podemos comprobar, el ordenador arranca perfectamente.